el momento exacto antes del milagro. Hay un instante en la vida de toda persona que persigue algo grande, un instante que casi nadie habla porque es incómodo, doloroso y completamente solitario. Es ese momento justo antes de que todo cambie, justo antes de que el éxito llegue, justo antes de que la puerta se abra, pero tú no lo sabes. Y precisamente porque no lo sabes, es cuando más cerca estás de rendirte. Permíteme decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. Los fracasos más grandes que has vivido, las derrotas que te han doblado las rodillas, esas noches en las que has llorado de frustración, pensando que nada vale la pena. Todas ellas han sido señales de que estabas más cerca de lo que creías. No estabas equivocado, no estabas perdiendo el tiempo. Estabas siendo forjado. ¿Sabes cuál es la tragedia más grande del ser humano? No es fallar, es rendirse 5 minutos antes del milagro. Es soltar la cuerda cuando el peso estaba a punto de ceder. Es abandonar el camino cuando faltaba una sola curva para ver el destino. Y esto no es motivación barata. Esto es una verdad documentada en la vida de cada persona que hoy admiras. Thomas Edison no fracasó 1000 veces porque era torpe. Fracasó 1000 veces porque estaba eliminando las 1000 maneras incorrectas de crear luz. Cada fracaso era información, cada caída era educación, cada derrota era redirección. Pero imagina si en el intento 999 hubiera dicho, ya, no más. Hoy estaríamos viviendo en la oscuridad, literalmente. Y no se trata solo de Edison. Se trata de ti, se trata de esa idea que dejaste morir porque nadie la entendió. Se trata de ese proyecto que abandonaste porque los resultados no llegaron rápido. Se trata de ese sueño que enterraste porque el mundo te convenció de que eras un iluso. Pero déjame preguntarte algo y respóndete con honestidad brutal. ¿Y si estabas a un paso? ¿Y si la versión de ti que hoy admiras en tu mente estaba esperándote del otro lado de esa última prueba que no superaste? La vida no premia a los talentosos, premia a los persistentes, no premia a los que empiezan con ventaja, premia a los que terminan a pesar de todo. Y aquí está el secreto que cambia el juego. El universo no te está castigando cuando las cosas se ponen difíciles, te está preparando. Cada obstáculo es un entrenamiento disfrazado. Cada rechazo es una protección contra algo que no era para ti. Cada retraso es una alineación perfecta con el momento exacto en el que estarás listo. Piensa en el bambú japonés. Durante 5 años, después de plantar la semilla, no ves absolutamente nada. Nada. Cero crecimiento visible. Riegas, cuidas, esperas. Y cualquier persona sensata pensaría, esto no funciona, esta semilla está muerta. Pero en el 5.º año, ese bambú crece 30 metros en 6 semanas. Magia, no. Preparación invisible. Esos 5 años, la planta estaba desarrollando un sistema de raíces tan profundo, tan sólido, que cuando llegara el momento, nada podría detener su crecimiento. Tú eres ese bambú. Y si hoy no estás viendo resultados, si hoy sientes que todo tu esfuerzo ha sido en vano, quiero que entiendas algo. Tus raíces se están fortaleciendo. Tu carácter se está templando. Tu espíritu se está volviendo inquebrantable. Y cuando llegue tu momento, y va a llegar, nadie podrá explicar cómo lo lograste, porque ellos no vieron los 5 años de oscuridad. Solo verán los 30 metros de luz. Así que antes de que cierres este video, antes de que sigas con tu día, quiero que hagas una pausa, respira y reconoce que seguir aquí, a pesar de todo, ya es una victoria. Que levantarte hoy, con todo el peso que cargas, ya es un acto de resistencia heroica. No necesitas que el mundo lo valide, tú ya lo sabes. Quieren estar cerca cuando las cosas funcionan. Pero nadie estaba ahí cuando te caíste en la intimidad de tu cuarto. Nadie vio cuando te quebraste a las 3 de la mañana. Nadie estuvo presente cuando tuviste que tomar la decisión más difícil de tu vida sin ninguna garantía de que funcionaría.
Y eso, amigo mío, es lo que separa a los que llegan de los que se quedan hablando. Las caídas privadas, las derrotas silenciosas, esos momentos en los que nadie te está mirando y aún así decides volver a intentarlo. Esos son los momentos que definen quién eres realmente. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de las historias de éxito? No es el éxito en sí, es todo lo que pasó antes. Es la parte que casi nadie cuenta. J.K. Rowling, la mujer que hoy es sinónimo de magia literaria, estuvo en el fondo. Y cuando digo en el fondo, no es una metáfora. Estaba desempleada, divorciada, viviendo de asistencia social, criando sola a su hija en un departamento diminuto. 12 editoriales rechazaron Harry Potter. 12. Imagina eso. Imagina que tienes un manuscrito en el que has volcado tu alma y 12 veces te dicen que no sirve, que no funciona, que nadie lo va a querer. La mayoría de las personas se rinden en el tercer rechazo. Algunos aguantan hasta el quinto, pero 12 rechazos requieren algo más que esperanza. Requieren convicción, requieren fe inquebrantable en algo que nadie más ve todavía. Y ella siguió, no porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra opción, porque rendirse significaba traicionar la única parte de ella que todavía creía. Y aquí viene algo que quiero que grabes en tu mente. Las caídas no son señales de que vas por el camino equivocado. Las caídas son pruebas de que estás en el camino correcto, pero difícil. Si fuera fácil, todos lo harían. Si no doliera, no valdría la pena. Si no te cuestionaras, no te estarías transformando. Si estas palabras te están despertando algo, si sientes que este mensaje llegó en el momento exacto en que lo necesitabas, suscríbete ahora. No porque yo te lo pida, sino porque este espacio fue creado para personas como tú. Personas que caen y se levantan. Personas que dudan, pero siguen. Personas que entienden que el crecimiento real no viene de los aplausos, sino del silencio donde nadie está mirando. Este canal es para ti. Las caídas que nadie ve son las que más valor tienen, porque en esas caídas no hay cámaras, no hay testigos, no hay validación externa. Solo tú y tu decisión. ¿Te quedas ahí o te levantas una vez más? Sylvester Stallone escribió el guión de Rocky en 3 días, inspirado por una pelea que vio. Estaba quebrado, tan quebrado que tuvo que vender a su perro porque no podía alimentarlo. Lee hizo de nuevo, vendió a su perro. Cuando finalmente consiguió vender el guión, le ofrecieron $300,000 con una condición, que él no actuara en la película. Querían un actor conocido, y Sylvester dijo que no. Rechazó $300,000, dinero que desesperadamente necesitaba, porque sabía que esa era su historia, sabía que si no la protagonizaba él, se traicionaría a sí mismo. Negoció, luchó, insistió, hasta que aceptaron darle el papel por $25,000. Y con ese dinero, lo primero que hizo fue recuperar a su perro. Rocky ganó el Oscar. Stallone se convirtió en leyenda. Pero todo eso vino después de la caída más brutal, después de la humillación de no poder cuidar de su propio compañero, después de apostar todo sin ninguna garantía. Tus caídas no son el final, son el preludio, son el capítulo que le dará sentido a todo lo que viene después. Cuando cuentes tu historia de éxito, vas a hablar de esto. Vas a decir, hubo un momento en el que casi me rindo y agradezco no haberlo hecho. Adelante viene con 2 pasos atrás, donde sientes que el universo mismo se ha puesto de acuerdo para bloquearte, y en ese momento la mayoría llega a la misma conclusión equivocada. Esto no es para mí, esto es una señal de que debo parar. Pero déjame darte otra perspectiva, una que viene de la sabiduría antigua y de la experiencia de todos los grandes. Cuando más resistencia encuentras, más cerca estás de tu verdadero propósito. El universo no te ataca, te prueba, te pregunta, ¿en serio lo quieres? ¿O solo te gusta la idea? Napoleon Hill,
El hombre que pasó 20 años estudiando a los más exitosos del mundo lo explicó así: justo antes de alcanzar el éxito, enfrentarás tu prueba de fe más grande. Y la mayoría la interpreta como fracaso. Esa prueba no es casualidad, es diseño, es el filtro que separa a los turistas de los peregrinos, a los que buscan resultados rápidos, de los que están dispuestos a pagar el precio completo. Piensa en el oro, no se encuentra brillando en la superficie. Está enterrado en lo profundo, mezclado con piedra, barro e impurezas. Y para sacarlo hay que excavar, romper, triturar, y luego, incluso después de extraerlo, hay que pasarlo por el fuego, un fuego tan intenso que quema todo lo que no es oro. Solo así obtienes pureza, solo así obtienes valor. Tú estás en el fuego ahora mismo, y sé que duele. Sé que hay días en los que sientes que no puedes más, días en los que miras atrás y piensas que la versión de ti que empezó este camino era ingenua, ilusa, que no sabía en lo que se estaba metiendo. Pero esa versión de ti tenía razón. Esa versión de ti vio algo que los demás no vieron. Y ahora te toca honrar esa visión. Ahora te toca resistir el fuego para que salga el oro. Oprah Winfrey fue despedida de su trabajo como presentadora de noticias porque le dijeron que era demasiado emocional para la televisión. Imagina eso. La mujer que se convertiría en una de las comunicadoras más influyentes del planeta fue despedida por ser demasiado humana. Pero ese rechazo no la destruyó, la redirigió, la empujó hacia un camino donde su emotividad no sería un defecto, sino su mayor fortaleza, donde su capacidad de conectar con el dolor y la esperanza de las personas la convertiría en un ícono. El universo no te está rechazando, te está redirigiendo. Lo que parece un obstáculo es una orientación. Lo que parece un castigo es una corrección de rumbo. Pero solo lo entenderás cuando mires atrás, cuando veas el mapa completo y te des cuenta de que cada no te acercó al sí correcto. Aquí está la trampa. Vas a querer rendirte exactamente cuando estés más cerca, porque el último tramo es el más pesado. La última milla es la que separa a los campeones del resto, y el universo lo sabe. Por eso intensifica la prueba, no para destruirte, para asegurarse de que cuando llegues seas inquebrantable. Entonces, ¿cómo sabes si debes seguir o si debes soltar? Pregúntate esto: ¿sigo pensando en esto aunque me duela? ¿Sigo sintiendo que hay algo en mí que necesita expresarse a través de esto? Si la respuesta es sí, sigue, aunque tiemble, aunque llores, aunque no sepas cómo, sigue. Porque el universo no premia a los que tienen todas las respuestas. Premia a los que siguen caminando aunque no vean el camino. Persistencia significa aferrarse ciegamente a algo que ya no funciona. Creer que rendirse es siempre cobardía, pero hay una sabiduría profunda en saber cuándo soltar, y hay una diferencia abismal entre rendirse y replantear. Rendirse es abandonar tu visión porque tienes miedo. Replantear es ajustar tu estrategia porque eres inteligente. Rendirse es decir, no puedo. Replantear es decir, esto no funciona, pero yo sí. Rendirse es traicionarte. Replantear es respetarte. Y aquí está el punto que cambia todo. Puedes cambiar el cómo sin traicionar el qué. Puedes modificar el camino sin abandonar el destino. De hecho, los más grandes lo han hecho. Todos, sin excepción. Steve Jobs fue expulsado de Apple, la empresa que él mismo creó. Imagina eso, te sacan de tu propia casa, te dicen que ya no eres necesario, que tu visión ya no importa. La mayoría de las personas se hubieran hundido en amargura, se hubieran dedicado a culpar, a lamentarse, a vivir en el pasado, pero Jobs hizo algo distinto. Se replanteó, fundó Next, compró Pixar, siguió creando, y cuando Apple estaba al borde del colapso, lo llamaron de vuelta. Y regresó no como el joven impetuoso que había sido expulsado,
sino como el líder templado que la empresa necesitaba. Su salida no fue el final, fue el entrenamiento para su regreso triunfal. ¿Ves la diferencia? Jobs no renunció a su visión de cambiar el mundo a través de la tecnología, pero sí renunció a la idea de que solo había una forma de hacerlo. Soltó el ego, soltó el control, soltó la necesidad de tener razón, y en ese soltar encontró un poder que antes no tenía. Ahora aplícalo a ti. ¿En qué área de tu vida estás confundiendo terquedad con persistencia? ¿Dónde estás insistiendo en un camino que claramente no funciona solo porque tienes miedo de admitir que necesitas cambiar de ruta? Ser valiente no es negarte a soltar. Ser valiente es soltar lo que no sirve para poder agarrar lo que sí sirve. A veces, la caída no es el problema. El problema es que estás escalando la montaña equivocada. Y el universo te tira de vuelta no para castigarte, sino para mostrarte que hay otra montaña, una que realmente vale la pena, una que realmente es tuya. Hay una diferencia brutal entre fracasar en algo que amas y fracasar en algo que nunca fue para ti. Si algo te quita la paz, la salud, la esencia, y lo único que te mantiene ahí es el miedo a que los demás piensen que eres un fracaso, eso no es persistencia. Eso es autodestrucción disfrazada de disciplina. La verdadera sabiduría está en saber cuándo ajustar, cuándo pivotar, cuándo soltar una rama para alcanzar otra más fuerte. Y esto no lo enseñan. Te dicen nunca te rindas, pero no te dicen nunca te aferres a algo que te está matando. Escucha tu intuición, esa voz que habla bajo, pero claro, esa voz que te dice cuando algo está alineado y cuando no, esa voz que no grita pero insiste, esa es tu brújula. Y si esa voz te dice que cambies de estrategia, no es rendición, es evolución. Replantear no es retroceder, es reconfigurar, es reconocer que el mapa que tenías era incompleto y que necesitas uno nuevo, pero el destino sigue siendo el mismo, tu esencia sigue siendo la misma, tu propósito sigue siendo el mismo. Solo estás encontrando una ruta que honre quién eres ahora, no quién eras cuando empezaste. Así que pregúntate, ¿estoy siendo persistente o estoy siendo terco? ¿Estoy luchando por algo que me eleva o por algo que me hunde? Y ten el coraje de responder con honestidad, porque a veces la mayor victoria es soltar y a veces la mayor traición es quedarse. Los discursos motivacionales, lo que nos levanta, son las vidas reales, los testimonios de carne y hueso, las pruebas de que se puede. Déjame contarte sobre Colonel Sanders, el fundador de KFC, pero no el anciano sonriente de los comerciales, el hombre real, el que empezó a buscar financiamiento para su idea cuando tenía 65 años. 65, una edad en la que la mayoría está pensando en retirarse, en descansar, en aceptar que ya pasó su momento. Pero Sanders no tenía esa opción. Estaba quebrado. Su único ingreso era un pequeño cheque de seguridad social y tenía una receta de pollo frito que creía que podía cambiar todo. Tocó 1009 puertas, 1009 rechazos. 1009 veces le dijeron que no, que su pollo no era especial, que ya había demasiados restaurantes, que era demasiado viejo, que nadie estaba interesado. 1009 veces tuvo la oportunidad de decir, tienen razón, esto es ridículo. Pero en la puerta 1010, alguien dijo que sí, y esa única puerta abierta construyó un imperio global. Ahora piensa en esto. ¿Y si se hubiera rendido en la 999? ¿Y si hubiera decidido que 1000 rechazos eran suficiente evidencia de que su idea no tenía valor? El mundo nunca hubiera conocido KFC, y él nunca hubiera conocido su propio potencial. ¿Cuántas puertas has tocado tú? ¿Cuántos rechazos has tenido? ¿3? ¿10? ¿20? Sanders tuvo 1009, y lo que lo diferencia de ti no es que fuera más talentoso, es que resistió un día más, una puerta más, un intento más. Hablemos de Walt Disney, el hombre cuyo nombre es sinónimo de magia e imaginación. Fue despedido de un periódico porque, según su editor,
carecía de imaginación y no tenía buenas ideas. Luego, su primera empresa de animación quebró. Luego creó un personaje llamado Oswald el Conejo Afortunado y se lo robaron. Perdió los derechos, perdió el control, perdió todo lo que había construido. Estaba en un tren, regresando de esa reunión devastadora donde le habían arrebatado su creación, y en medio del dolor, del fracaso, de la humillación, dibujó un ratón que se llamaría Mickey, y ese ratón, nacido de la derrota, se convertiría en el ícono cultural más reconocido del planeta. ¿Ves el patrón? La grandeza no nace del éxito fácil. Nace de la resistencia en medio del caos. Nace de decir una vez más cuando todo en ti grita, ya no más. Y no son solo casos antiguos. Hay historias actuales igual de poderosas. La historia de un hombre llamado Jack Ma, fundador de Alibaba. Fue rechazado de 30 trabajos. 30. Aplicó para trabajar en KFC cuando abrieron en China. De 24 candidatos, 23 fueron aceptados. Él fue el único rechazado. Aplicó para ser policía. Lo rechazaron. Aplicó 10 veces a Harvard. 10 rechazos. Pero tenía una visión. Creía que el Internet cambiaría el mundo y quería ser parte de eso. Empezó Alibaba desde su departamento con 18 personas. Y durante los primeros 3 años no ganó dinero, 0, pero siguió. Y hoy Alibaba es una de las plataformas de comercio electrónico más grandes del mundo. Y Jack Ma pasó de ser el único rechazado de KFC a ser uno de los hombres más influyentes de Asia. Estas historias no son para que las admires desde lejos, son para que te veas reflejado en ellas. Porque si ellos pudieron, tú puedes. Si ellos resistieron, tú puedes resistir. Si ellos encontraron la fuerza para un día más, tú también la tienes. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser persistente. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener una razón para seguir. Y esa razón puede ser tan simple como: todavía no he visto de lo que soy capaz a superar. No es el final de tu historia, es el capítulo donde te conviertes en quien necesitas ser. Todas las historias de transformación tienen un ingrediente en común: una crisis, un punto de quiebre, un momento donde la versión vieja de ti debe morir para que nazca la nueva. Y eso duele, duele como nada en el mundo, porque no es solo un cambio de circunstancias, es un cambio de identidad. La oruga no se convierte en mariposa suavemente, se encierra en un capullo oscuro. Y dentro de ese capullo se destruye completamente, se licúa, se descompone hasta ser una sopa biológica informe. No queda nada de su estructura anterior. Y en medio de ese caos absoluto emerge algo nuevo, algo que puede volar, algo que el mundo nunca había visto antes. Tú estás en el capullo y sé que es aterrador, sé que no ves la luz. Sé que no sabes si vas a salir de esto, pero el proceso es sagrado. La destrucción es necesaria, porque lo que eras antes ya no puede llevarte a donde necesitas ir. Tienes que convertirte en otra cosa, en alguien más fuerte, más sabio, más auténtico. La crisis no es un castigo, es una invitación a dejar de vivir en automático, a dejar de conformarte, a dejar de traicionarte por encajar. La crisis te saca de la zona de comodidad y te pone frente a frente con la verdad. O cambias, o te quedas atrapado para siempre. Y aquí está lo increíble. Dentro de 5 años vas a mirar atrás a este momento y vas a decir: gracias. Vas a ver que todo lo que parecía un infierno era en realidad un entrenamiento. Que todo lo que te quitaron era para que tuvieras espacio para recibir algo mejor. Que todo lo que se derrumbó era porque estaba construido sobre bases falsas. Muhammad Ali dijo algo que nunca olvidaré: no cuentes los días, haz que los días cuenten. Y eso aplica aquí. No estés esperando a que pase la tormenta, úsala, aprende de ella, permite que te forje, porque del otro lado de esta crisis
Hay una versión de ti que el mundo necesita, una versión que solo puede nacer del fuego. Déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? ¿Qué intentarías si el miedo no fuera un factor? Ahora quítale el sí, quítale el condicional, porque el miedo va a estar ahí de todas formas. El fracaso es una posibilidad de todas formas, pero también lo es el éxito, también lo es la grandeza. También lo es la transformación total de tu vida. No estás aquí por accidente. No llegaste a este video por casualidad. Algo en ti sabe que todavía hay más. Algo en ti se niega a conformarse con una vida mediocre. Y ese algo es más poderoso que cualquier obstáculo externo, porque es tu esencia, es tu fuego interior. Es la parte de ti que es inquebrantable. Así que levántate, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Levántate no porque tengas todas las respuestas, sino porque la única forma de fracasar de verdad es no intentarlo. Levántate no porque el mundo te lo pida, sino porque tú te lo debes a ti mismo. Tu caída no te define, tu levantada sí. Tu crisis no es tu identidad, tu transformación sí. Y cada vez que te levantas después de una derrota, le estás demostrando al universo que eres digno de lo que estás pidiendo. Esto no es el final, esto es el comienzo de algo que todavía no puedes imaginar, algo más grande, más profundo, más real. Pero tienes que resistir, tienes que dar un paso más, un día más, un intento más, porque del otro lado de tu rendición está el arrepentimiento. Pero del otro lado de tu resistencia está tu legado. Elige bien.